Esta es la clase de cómo escribir un reporte de caso. Mi nombre es Laura Alejandra Torres, soy médica epidemióloga, soy metodóloga del Centro de Investigaciones Clínicas de la Fundación Valle de Leyva. Esta charla está basada en las guías CARE y en el Writing and Publishing a Useful and Interesting Case Report de la BMJ. Y antes de yo meterme a explicarles cuáles son las partes de un reporte de caso, por qué son importantes, lo primero que ustedes deben preguntarse antes de sentarse a escribir un reporte de caso, valga la redundancia, es si realmente merece escribirlo. Muchas veces encontramos en la clínica algo que nos parece muy interesante, novedoso, pero cuando vamos a leer un poquito realmente no lo es tanto. Entonces, para que ustedes logren, para que ustedes garanticen que ese reporte de caso que ustedes están escribiendo sea publicado en una revista indexada, debe clasificar en alguna de las siguientes categorías. Entonces, que sea una enfermedad nueva o una condición original completamente nueva que no se haya visto nunca antes en la vida, o que sea ya una condición ya reportada, pero que sea súper rara, o que sea una presentación inusual de una enfermedad común, o que sea una asociación inesperada entre dos síntomas o signos que no sean muy comunes. También puede ser el impacto de una enfermedad, de un proceso de una enfermedad sobre otra, o un evento inesperado en el curso de observación o del tratamiento de un paciente, o del impacto del régimen de tratamiento o de una condición sobre otra enfermedad, o una complicación no esperada de un tratamiento o procedimiento, que sea también un tratamiento nuevo o único que ustedes estén implementando, que se esté implementando. Y esto último, que también es información que muchas veces no se publica, pero se debería, son los errores honestos en el manejo. De los errores se aprende y eso también es publicable. Ahora, una vez ustedes sepan para qué yo voy a escribirlo, lo siguiente es preguntarse cuál es el mensaje, porque cada reporte de caso debe llevar a una lección que ustedes deben mostrar, deben enseñar. Entonces, lo primero es aumentar como la alerta en el diagnóstico en el caso pues de que sea una condición como rara, que dilucide una nueva etiología o patogénesis de la condición o la complicación, que ilustre un nuevo principio o soporte o refute la teoría actual de lo que ustedes estén hablando, que dilucide una condición clínica que antes no se conocía o una respuesta a un tratamiento que no se había visto antes, o informar cómo un problema puede ser anticipado y eliminado en el futuro. Esto va muy de la mano con la última casilla de cuando uno planifica un caso. Bueno, y para saberlo entonces tenemos que hacer primero una revisión del estado del arte. Entonces tenemos que buscar información sobre esa condición en PubMed, en Base, o Lilacs o Cochrane, que son bases de datos de literatura indexada, o si la vaina es ya muy rara, podemos buscar en OpenGrade o Google Scholar, que son bases de datos de literatura gris. La literatura gris son aquellos documentos que no catalogan como artículos originales y que por ende pues no van a estar en algunas de estas bases de datos. Llámense tesis, llámense publicaciones en revistas no indexadas, dependiendo pues de lo que ustedes estén buscando. Lo siguiente a tener en cuenta es el consentimiento informado. A esta parte se les olvida a muchos, se dejan llevar por pues, la novedad del caso, porque lo van a publicar, porque el profe les está diciendo que lo publiquemos ya, y se les olvida de que esa enfermedad la tiene un paciente y que ese paciente tiene derechos. Entonces, recuerden siempre cuando ustedes quieran o tengan la intención de realizar un consentimiento, de realizar un reporte de caso, siempre realizar el consentimiento informado en el paciente, para que el paciente esté informado de que su información clínica pues va a estar divulgada y que ustedes por supuesto van a garantizar la confidencialidad de su persona como tal. Ahora, ya que tenemos el consentimiento informado, ya sabemos que si merece escribirlo, ya sabemos cuál es el mensaje que queremos mandar, entonces ahora sí, ¿cómo se escribe? Realmente no me voy a detener mucho en este caso, para eso vamos a hacer un ejercicio, pero esta es la lista de comprobación de CARE, lo tienen subido en el Moodle, en donde les va a mostrar a ustedes qué debe tener cada parte del reporte de caso.
Entonces la idea es que cuando ustedes hagan un reporte de caso, se autoevalúen y revisen si su reporte de caso cumple con todas las partecitas pues, que enuncia la guía CARE. Ahora, empecemos con la introducción. En un reporte de caso, una serie de casos, se compone de tres partes. La introducción, la descripción del reporte de la serie de casos y la discusión. Usualmente es el estándar, pueden ser más y pueden ser menos y por eso lo que les recomendaría es que busquen la revista a la que le quieren apuntar. La cantidad de palabras que se utiliza en un reporte de caso es de 1500 palabras. Unas revistas piden 2000 palabras, otras revistas piden 1000 palabras. Por eso les recomiendo que antes de escribir el caso, pues traten de buscar con sus docentes o ustedes mismos a qué revista ustedes piensan que tienen probabilidad de que se los publique. Y de acuerdo a eso, pues podemos más o menos organizarlo. Entonces, digamos que pensando en que un reporte de caso tiene entre 1200 y 1500 palabras, yo les recomendaría que la introducción tenga aproximadamente 400 palabras o menos. ¿Y qué debe tener esa introducción? Tres cosas importantes. Primero, ¿qué es lo que se sabe? Dos, qué es lo que no se sabe y aquí es lo más importante, yo tengo que responder por qué este caso es interesante. Hay que colocar el caso clínico en el contexto de la seriedad de los signos y síntomas de la enfermedad y enfocar la relevancia de la práctica clínica que su caso puede generar. Entonces, en este caso es otra vez, digamos, justificarlo y agrandar un poquito más el por qué ese reporte de caso merece ser escrito y merece ser publicado. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que se sabe? Luego paso a lo que no se sabe y finalmente finalizo, valga la redundancia, con el reporte o el objetivo del reporte de caso. Ahora, el reporte de caso debe ser conciso, debe tener información relevante y debe ser como contando un cuento. No se escribe de la misma manera como se escribe en la historia clínica. Desgraciadamente uno se acostumbra mucho a la escritura en las notas clínicas y muchas veces corta palabritas o corta adjetivos pues para poder, digamos, escribir más rápido. En este reporte de caso, bueno, es como si usted le estuviera contando una historia a una persona y por ende el reporte de caso siempre se escribe en pasado. Ahora, tienen siempre que no perder el objetivo de su reporte de caso y para ello tienen que evitar escribir la información no relevante. Recuerden que tienen muy poquitas palabras, entonces tienen que enfocarse en el objetivo y llevar lo atractivo del reporte de caso. Entonces, por ejemplo, si ustedes encontraron que hay una reacción adversa a un medicamento que se le colocó al paciente en el día 150 de su hospitalización, por ejemplo, pues ustedes no van a colocar qué pasó en los 150 días previos a la hospitalización. Usted coloca algo más pequeñito, algo muy conciso, muy corto, la razón por la cual está hospitalizado, y usted más bien se explaya un poquito más en ese evento adverso que usted no esperaba, por ejemplo. Tienen que colocar la información del paciente, los hallazgos clínicos, todo esto debe ir en una línea de tiempo, la evaluación diagnóstica, la intervención terapéutica y el seguimiento o resultados. Ojo, otra vez, esto depende de qué es lo que usted quiere mandar como mensaje y qué es lo importante en ese paciente. Entonces, otra vez, si lo importante para mí es describir el evento adverso de un medicamento en ese paciente, pues yo no voy a explayarme mucho en el antecedente histórico, en el antecedente familiar o personal del paciente. Pongo algunos hallazgos clínicos puntuales, la razón por la cual se le da el medicamento y desenvuelvo la historia de ahí en adelante. Recuerden todo en pasado y todo como contando un cuento. Ahora, vamos a hablar de los anexos. Las fotos deben ir protegidas de la identidad del paciente. Tienen que proteger la identidad del paciente. Tienen que estar tomadas con adecuada luz y con un buen instrumento. Es decir, la persona que tenga el mejor celular, en este caso. Usualmente las fotos las solicitan en JPG, en formato JPG o PNG, entonces no les recomiendo que envíen las imágenes por WhatsApp, usualmente no, que el profe tiene la imagen, que la tomó en la cirugía, entonces yo soy que me la mande el profe. Lo ideal es que si los van a mandar, lo manden por correo para que no pierdan
la resolución y describirla siempre con un pie de página. Entonces, ustedes ven acá en la imagen uno, en la figura uno, perdón, mira, describimos una prominencia frontal y la hipoplasia del hueso nasal. Y miren que colocamos unas flechitas blancas para señalar esto directamente, pues los hallazgos que estamos encontrando. En la foto B, miren que tenemos un feto. Tengo un recién nacido que, a pesar de que en este momento no tiene identificación, de todas maneras tiene derechos, y por ende pues yo le tapo sus ojitos para evitar, digamos, su identificación. Y a través aquí en la imagen C, miramos, pues, ponemos flechitas de lo que yo quiero, pues, que la persona, el lector, aprecie. En la discusión, otra vez volvemos al tema del mensaje. ¿Cuál es el take home message? Entonces, la idea es comenzar la discusión haciendo un resumen sobre esto, sobre el hallazgo más importante de ese reporte de caso y qué es lo que usted le va a aportar a usted a la literatura. Eso debe ir en aproximadamente 6 o 7 renglones. Y ya de lo que sigue, pues va a ser un contraste de lo que usted encontró en su paciente con respecto a la literatura. Recuerden entonces que uno puede tener o aumentar las alertas del diagnóstico para que el diagnóstico sea pues más tomado en cuenta a futuro, que muestre una nueva etiología, patogénesis de la condición o complicación, que ilustre un nuevo principio o soporte o refute las teorías que se tengan en el momento, dilucidar una condición clínica que no se había entendido antes o una respuesta a un tratamiento que no se había visto, y otra vez informar cómo un problema puede ser anticipado para eliminarse en el futuro. Ahora, lo siguiente es comparar su reporte de caso con otros casos, si los hay en la literatura, y por qué no condensar la información, que también puede ser llamativo. Un ejemplo es copy review, que ya vamos a hablar más adelante de eso, y sobre todo, que esto es lo importante en un reporte de caso, de su opinión clínica, reúnese con su docente y hablen sobre ese impacto clínico que tiene el caso reportado, las fortalezas y las debilidades de su atención. ¿Qué otras recomendaciones tengo? Pues tener pensado desde el principio qué revista se piensa apuntar. Por ejemplo, ¿cómo se escoge? Entonces usted va y busca, si la revista acepta reportes de caso. Dos, qué tipo de información publica la revista, porque hay revistas que no aceptan reportes de caso o que de pronto la línea en la que esa revista publica no está muy acorde a lo que usted quiere publicar. Y tres, si ya en esa revista han publicado artículos similares al suyo, no específicamente del mismo tema, pero sí de la misma área, y eso puede aumentar el chance de que usted le publique su reporte de caso. ¿Y por qué no? Para, digamos, hacer más atractivo ese reporte de caso o esa serie de casos, ¿por qué no le adicionamos un scoping review, una revisión sistemática o una revisión de tema? Y ustedes me van a decir, Laura, pero es que eso es muy raro, o sea, esto es rocket science. No, realmente no. Realmente no. O sea, es, digamos, hacer el mismo trabajo que ustedes ya tienen que hacer, de revisar la literatura, condensarla en un formato un poquito más organizado y publicarlo. Entonces, les voy a dar unos ejemplos. Este es un reporte de caso que publicamos con el grupo de neonatología y los estudiantes Juan Camilo Mosquera y Santiago Ardila sobre el tratamiento intraparto de la técnica EXIT para la vía aérea de masas de cuello gigantes congénitas. Entonces, miren que yo en este caso, yo no reporté la descripción del paciente de la masa congénita, porque eso ya hay un montón. Tampoco describí la técnica EXIT, ya eso ya está. Lo que hicimos fue describir la experiencia del manejo con la técnica EXIT en pacientes con masas de cuello. Entonces la idea es enfocarlo eh, y darle como ese atractivo que pueda ser pues llamativo para el lector y pues por supuesto para la revista. Este es otro ejemplo que les doy. Este es un scoping review de la transmisión de dengue de donadores a receptores después de un trasplante de órgano sólido. Entonces ustedes dirán, Dios mío, ¿qué tanto hicieron? Pues nada, simplemente tenían un reporte de caso que querían publicar, hicieron la adecuada búsqueda de acuerdo pues a una estructura un poco más ordenada. Entonces miraron varias bases de datos,
sacaron toda la información que no querían incluir y en síntesis encontraron que necesitaban revisar solo 3 artículos. ¿Qué encontraron en esos 3 artículos? Encontraron 2 artículos que reportaban un solo caso cada uno y uno de la casa, en este caso del doctor Rosso del 2018, que publicaba cuatro casos. De estos 6 casos hicieron scoping review y como ven, pues el tema es mucho más atractivo que solamente presentar un reporte de caso. Ahora, también se puede hacer una revisión de la literatura. Entonces, miren que en este caso el doctor García eh, presenta este caso de apendicitis y lo junta con una revisión de la literatura. Miren que si él hubiera presentado solamente el caso de apendicitis, pues allá hay 132 casos de ese tipo de apendicitis reportados en literatura. Entonces, la probabilidad de que le publiquen eso, pues iba a ser baja. Pero, ¿qué hace él? Él condensa la información de esos 132 casos y la muestra en un solo artículo adicional al reporte de caso que también lo colocó. Y miren que esto es muy interesante porque además de colocar acá este tipo de apendicitis, un reporte de caso y una revisión de la literatura, él agrega una pregunta que invita al lector a leer. Es tan poco común de lo que se pensaba. Entonces miren que es una pregunta que invita, que genera como curiosidad, como inquietud y que aumenta la probabilidad de que ese artículo que él está publicando sea leído, porque ese es el otro objetivo, no solamente publicar, sino que las personas se interesen por leer lo que usted publicó. Entonces miren que él hace una condición cortica del reporte de caso y que además presenta una descripción, es un estudio netamente descriptivo de las características de los pacientes con este tipo de apendicitis. Entonces, la invitación es a que demos esa milla de más, a que demos esa milla de más, que no solamente hagamos el reporte de casos y la serie de casos puntual, sino que utilicemos ese esfuerzo que estamos haciendo de buscar la literatura, hacerlo de manera ordenada, organizada y convertirlo en un reporte de caso más scoping review, revisión sistemática, revisión de tema y serie de casos versus lo mismo. Eso es todo, espero que les haya servido, muchas gracias.